de Westminster, toda esa confesión hay que revisarla todita. Todas esas declaraciones que ahí se hicieron desde la luz que se tenía en ese momento. Ya tenemos más luz, señores. Ya tenemos más claridad, tenemos más herramientas que nos dejan ver otras cosas, que nos permiten valorar el texto sagrado, pero sin ignorar la parte humana, sin ignorar el proceso histórico por el que se tuvo que pasar para que el texto a nosotros y nos llegara como tal. Nuestra fe es tan sólida, si nuestra fe es tan firme, ¿por qué no nos permitimos estudiar y ver otros ángulos, otra perspectiva? Vamos, señores, inténtenlo. Vean otro punto de vista, analicen qué es lo que dicen los críticos sobre X punto en particular, sobre la realidad del Éxodo, sobre la realidad de la existencia de Moisés, por qué algunos consideran que Génesis es un mito, por qué hay tanto paralelismo entre muchos relatos bíblicos y naciones circundantes. ¿Podemos llamarle a eso un plagio en el sentido moderno? ¿Puede eso conservar su mensaje espiritual pese a haber tomado influencia del entorno en el que se desarrolló? Pero ¿cuál es el problema? El problema nunca ha sido la Biblia. El problema siempre ha sido la institución. Por eso hay iglesias que no quieren que tú estudies fuera de su concilio. Propios institutos bíblicos. Crean sus propias universidades. Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, crean sus manuales, crean sus libros, crean sus literaturas. ¿Para qué? Para que las personas que ellos están formando crezcan creyendo lo mismo que ellos están enseñando. Y te enseñan lo que tú sabes de las otras religiones, escúchame bien, lo que tú sabes de las demás religiones y de las demás enseñanzas es desde el ataque y desde las objeciones que le presenta tu planteamiento. Hola, ¿qué tal, mi gente? Ricas y abundantes bendiciones sea con todos y cada uno de ustedes. De este lado, un servidor, su amigo y hermano David Moreno, en otra entrega más de su espacio Teología Marginal. Un espacio donde proponemos que la espiritualidad puede ser alcanzada más allá de todas las instituciones religiosas. Y el día de hoy quiero, prestando atención a lo que nosotros siempre hacemos, que es llevar análisis crítico, es analizar, cuestionar las cosas que damos por sentado. Quiero que hoy analicemos un tema muy interesante, y es si nosotros hoy, en pleno siglo XXI, tenemos más herramientas que nos permitan a nosotros tener más luz sobre la Biblia que la que tenían, incluyendo los padres de la iglesia, los padres apostólicos, o los apologetas, los Agustín, los reformadores, los puritanos. Estamos nosotros hoy en mejores condiciones, disponemos de más herramientas para tener más luz textual de lo que nos dice la palabra con relación a cualquier tipo de tema en particular. Al decir esto, quiero precisar que yo no estoy o no pretendo afirmar que seamos mejores que ellos en calidad espiritual o en calidad como seres humanos. No digo que seamos mejores, eso no es lo que quiero transmitir. Lo que quiero decir es si nosotros hoy tenemos las herramientas que nos permitan tener un acercamiento al texto, que nos aporte más luz de la que tenían anteriormente los padres de la iglesia, los reformadores, los puritanos y demás. Eso es lo que voy a tratar de yo precisar en este video. Y lo primero que voy a afirmar de manera categórica es que sí, hoy nosotros tenemos más herramientas, tenemos más información, tenemos más tecnología que nos permite a nosotros de alguna forma, ver cosas en la Biblia que Lutero no pudo ver, que los puritanos no pudieron ver,
que los padres apostólicos no pudieron ver. Y por consecuencia, nosotros hoy sí la podemos ver. Insisto, no digo con esto que nosotros seamos mejores, que esta generación sea mejor que los puritanos o que los reformadores o que los padres de los primeros siglos de la iglesia. No estoy afirmando eso, ¿no? Lo que sí estoy diciendo es que hoy nosotros tenemos herramientas que nos dejan entender a la luz de su contexto histórico y crítico lo que no tenían nuestros antecesores, nuestros padres antecesores, llámese como usted lo quiera ver, llámese los reformadores, si usted es protestante, los padres de la iglesia, como si usted es católico, en fin, como usted lo quiera ver. ¿Y qué base voy a utilizar para mostrar estos elementos? Lo primero que hay que desmontar es lo siguiente. Nosotros no podemos pensar que en todo lo antiguo es bueno por ser antiguo y que todo lo novedoso es malo por ser nuevo. Nosotros tenemos esa tendencia a pensar en eso. Para simplificar el tema y para que tengamos un ejemplo ilustrativo, quiero que nosotros pensemos en lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en Galileo Galilei. Galileo Galilei y su descubrimiento relacionado con la astronomía. Su tema con el telescopio, sus investigaciones vinculadas con el telescopio, todos esos detalles, ¿no? ¿Ustedes creen que los discípulos de Galileo están o tienen más información que lo que disponen los científicos hoy? Porque ellos fueron discípulos de Galileo. O mejor aún, hablemos por ejemplo de este chico, el padre de la medicina antigua, Hipócrates. ¿Ustedes creen que Hipócrates o los discípulos de Hipócrates o los que vivieron 100 años después de Hipócrates tienen mejor información médica que la que hoy disponen los médicos modernos? La respuesta es obvia, no la tienen. ¿Y por qué no la tienen? Porque, por ejemplo, en el caso de Galileo, nosotros tenemos 300 años más de ciencia que nos ha permitido a nosotros tener nueva información, nueva investigación y por lo tanto nuevo conocimiento con relación a la astronomía y a los descubrimientos que hizo Galileo Galilei. Con relación a la medicina y nuestro Hipócrates y el mismo ejemplo, señores, la medicina ha avanzado de manera impresionante en estos últimos miles de años. Entonces, obviamente, no estoy diciendo con esto que los médicos que tengamos hoy, que los astrónomos que tengamos hoy sean mejores en calidad humana. Lo que estoy diciendo es que la información que hoy disponemos es una información más verídica, es una información más confiable y es una información más alineada a la realidad. Por el simple hecho de que hoy se dispone de herramientas que ellos no disponían, pero que ellos en su momento sí hicieron todo lo que estaba a su alcance. En otras palabras, ellos trabajaron hasta donde la limitación que ellos tuvieron se lo permitió, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo mismo pasa, señores, con el tema de las escrituras. Lo mismo pasa con el tema de la Biblia. Nosotros hoy tenemos manuscritos, nosotros hoy tenemos una cantidad de herramientas que nos permiten ver a nosotros datos e información que anteriormente no disponían los reformadores, los puritanos o los padres de la iglesia, porque ellos tenían sus propios métodos de ellos ver la Biblia. Por ejemplo, un detalle importante que debemos precisar. Hasta el año 1798, 1799, sobre lo que se conoce como el antiguo Medio Oriente, que fue el entorno donde nace y crece las escrituras. Escuche el año, hasta el año 1798 no se tenía información sobre lo que era el antiguo Cercano Oriente, más allá de lo que diga la Biblia
o alguna que otra información proveniente de algunos relatos griegos. No había ningún dato extrabíblico. A partir del 1798, déjenme ver aquí la nota que tengo aquí anotado del libro de Currier sobre teología polémica que acabé de leer. Mira lo que dice aquí este escritor. Este acontecimiento, 1798, estoy citando, fue algo revolucionario para el mundo antiguo. Lo primero fue que en el 1799, cuando la expedición napoleónica halló la piedra de Rosetta, permitió descifrar los jeroglíficos y abrir así el universo de Egipto faraónico. El segundo hito lo tenemos en el 1857, cuando se descifró la escritura cuneiforme, abriendo los archivos históricos de Mesopotamia. Más adelante, en el 1967, con el acceso arqueológico a Jerusalén Este tras la Guerra de los 6 Días, se inauguró la arqueología bíblica moderna y científica, permitiendo excavar directamente los escenarios descritos en la Biblia. Toda esa información, señores, todo esos descubrimientos, o sea, todos esos datos que nosotros hoy podemos apreciar del mundo antiguo, Egipto, Mesopotamia y todo lo que constituye el mundo antiguo, Asiria, Babilonia, esos grandes imperios sumerios. Hace 300 años atrás no teníamos acceso a eso. Por lo tanto, la Biblia ahora viene a tomar un nuevo enfoque y un nuevo enriquecimiento, porque tú te vas a encontrar con relatos paralelos de otras culturas, pero que Calvino no tuvo acceso a ellos. Que Lutero tampoco tuvo acceso a ellos. Los puritanos no tuvieron acceso a ellos. Y por lo tanto, ellos no van a cuestionarse la literalidad de esos acontecimientos. Ellos no van a cuestionarse si eso pasó o no. ¿Por qué? Porque un segundo aspecto era que para ellos la teología y la historia era lo mismo. Ellos no veían una distinción entre una cosa y la otra. Teología e historia para nuestros antecesores en la fe era igual. ¿Por qué yo traigo esto a colación, señores? Porque nosotros sufrimos mucho y tenemos la tendencia de nosotros pensar que porque, por ejemplo, Agustín afirmó tal o cual cosa sobre tal o cual evangelio, lo que Agustín dijo es así, porque Agustín estaba cerca de los padres apostólicos. O también que los que fueron discípulos de los apóstoles, lo que ellos dijeron, también eso tiene que ser visto de esa manera. Y eso tiene varios problemas, mis hermanos, porque recuerden que la oralidad, la transmisión oral, fue el primer medio de transmisión de las escrituras. La transmisión oral, señores, fue el primer medio para transmitir las escrituras. Gracias a las ciencias bíblicas, nosotros hoy disponemos de una gran cantidad, unos 5.800 manuscritos específicamente del Nuevo Testamento, que nos permiten a nosotros verificar la cantidad de variante textual que hay entre un pasaje y otro, y poder ver la diversidad de pensamiento que había en el mundo antiguo y lo complejo que es la reconstrucción del Nuevo Testamento, por la cantidad de manuscritos, por la cantidad de variante textual que nosotros tenemos. Pero todo eso, señores, está descubierto recientemente. El tema de la crítica textual, su desarrollo, su avance y su progreso, todo eso es moderno, señores. ¿Qué vamos a decir, por ejemplo, del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento nosotros tenemos, por ejemplo, el manuscrito de Alepo, que contiene el Antiguo Testamento, pero no de manera completa. Es el más antiguo realmente, pero incompleto. Y tenemos en segundo lugar lo que es el manuscrito de Leningrado. Este manuscrito de Leningrado, datado del siglo XI, del 1008, creo que sí, 1008 exactamente. Ahí tenemos el Antiguo Testamento, pero data del siglo X. Siglo X. Tú estás diciendo, te estoy diciendo entonces, que el manuscrito más antiguo sobre los relatos del Antiguo Testamento que nosotros teníamos, dictaba una diferencia de casi 10 siglos. O sea, tú tienes un relato, el relato que tú dispones, de donde de hecho se derivaron algunas versiones de la Biblia.
ese material que tú dispones tiene una diferencia con los originales de casi 10 siglos de diferencia. Entonces, la diferencia es bastante. Pero ¿qué pasó en el año 1947? Me parece, en el 1947, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Bueno, que esa distancia vino a cerrarse y el descubrimiento fue revolucionario. Los manuscritos del Mar Muerto mostraron que había una gran fidelidad a los escritos del Antiguo Testamento, a pesar de que se encontraron diferencias significativas en los rollos del Mar Muerto. Se encontraron diferencias muy significativas. Entonces tú tienes que a nivel arqueológico, por ejemplo, ni Lutero, ni Calvino, ni los puritanos se van a cuestionar la realidad histórica, digamos, del Éxodo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen herramientas para ello poder verificar eso. Es con la arqueología. Y hasta el 1967, oye bien, nosotros tenemos 50 años que estamos verificando arqueológicamente que lo que dice la Biblia sucedió realmente en los lugares donde ella describe que pasó. Tenemos 50 años a partir del 1957. Entonces, ¿cómo tú vas a esperar? ¿Cómo tú vas a esperar que hace miles de años allá atrás se estuviera cuestionando esa realidad como hecho histórico? Se estuvieran cuestionando la mayoría de los acontecimientos del Antiguo Testamento como hechos históricos. Imposible, ellos no se lo van a cuestionar. Ellos no se van a cuestionar esa realidad porque ellos no tienen las herramientas y además ellos están creyendo lo que está escrito porque ellos están viendo la teología como la historia, como algo igual, como actualmente lo tomamos o lo toman muchas personas. Hay personas que creen que todo lo que está en la Biblia es históricamente así y no pueden distinguir entre teología e historia en la Biblia. Aunque evidentemente la Biblia regularmente no es historia en el sentido moderno, como ya lo he venido diciendo. ¿A qué nos invita esto entonces? ¿A qué nos llama esto? Esto nos llama a nosotros, mis hermanos, a que nosotros tengamos apertura a usar las herramientas que tenemos para profundizar en nuestra fe. No en nuestra religión, no para defender algún credo que nosotros tengamos o alguna enseñanza. Por eso, miren, por eso la confesión de los bautistas de 1689, la confesión de Westminster, toda esa confesión hay que revisarla todita, porque todas esas declaraciones que ahí se hicieron desde la luz que se tenía en ese momento. Ya tenemos más luz, señores. Ya tenemos más claridad, tenemos más herramientas que nos dejan ver otras cosas, que nos permiten valorar el texto sagrado, pero sin ignorar la parte humana, sin ignorar el proceso histórico por el que se tuvo que pasar para que el texto a nosotros nos llegara como tal. Por eso hay que revisar esas confesiones. Hay que revisar todas esas confesiones de los bautistas, de los anglicanos, todas tienen que ser revisadas. Finalmente eso es un material teológico. Y desde lo teológico, desde la fe, todo se vale. Pero cuando se diseñan esos materiales, era lo mejor que se tenía. Ahora tenemos mejores herramientas para llegar a mejores conclusiones. Así es, señores, tenemos mejores herramientas para nosotros llegar a mejores conclusiones. Te estoy diciendo con esto que dejes de creer todo lo que tú estás creyendo. No, te estoy diciendo con esto que hagas uso de las herramientas que tenemos. Te estoy diciendo con esto que te abras, que el hecho de que la confesión tuya establezca una cosa no significa que esa sea la verdad absoluta, que no la tienes tú, ni la tengo yo, ni la tiene nadie, pero que para mantenernos sesgados y controlados necesitamos creer que sí. Necesitamos creer que sí, que tenemos la verdad absoluta, única e irrebatible. No la verdad, la interpretación. Es la interpretación que tenemos. Porque no es el texto como tal, es la interpretación. Y todos pensamos que tenemos la interpretación única y absoluta.
Entonces, señores, yo les invito a que nosotros hagamos un uso serio y un uso responsable de las ciencias bíblicas. Un uso serio y un uso responsable de la arqueología, porque la arqueología no es bíblica. Eso es puro comercio. La arqueología es arqueología y punto. Hay muchos arqueólogos que no les interesa lo que descubren para validar o negar la Biblia. La arqueología en sentido general. Vamos a hacer uso, señores, de eso. ¿Cuál es el temor que nosotros tenemos de nosotros hacer uso a herramientas que van a profundizar nuestra fe? Que van a profundizar nuestras enseñanzas. O van a tumbarla. O van a eliminarla. O van a purificarla. Hagamos uso, señores, de la arqueología. Si nuestra fe es tan sólida, si nuestra fe es tan firme, ¿por qué no nos permitimos estudiar y ver otros ángulos, otra perspectiva? Vamos, señores, inténtenlo. Vean otro punto de vista, analicen qué es lo que dicen los críticos sobre X punto en particular, sobre la realidad del Éxodo, sobre la realidad de la existencia de Moisés, por qué algunos consideran que Génesis es un mito, por qué hay tanto paralelismo entre muchos relatos bíblicos y naciones circundantes. ¿Podemos llamarle a eso un plagio en el sentido moderno? ¿Puede eso conservar su mensaje espiritual pese a haber tomado influencia de otro, del sector, del entorno en el que se desarrolló? Podemos decir, como dice Currier en su libro Teología Polémica, que muchos de esos relatos del Antiguo Testamento no tienen el interés, o el interés que tienen es demostrar que Yahvé, que Jehová es un Dios distinto y que está por encima de los dioses de las demás naciones. Bríndate la oportunidad de tú ver una perspectiva distinta. Eso no va a dañar tu fe si tu fe es tan sólida. Eso no va a dañar tu fe si tu fe es tan certera como tú piensas que es. Yo siempre pongo un ejemplo. Y es que yo digo, por ejemplo, si hay un caso de robo y hay dos personas acusadas por un caso de robo y se le va a hacer un juicio a fondo, la persona que es inocente no debería de tener miedo si es inocente. El que tiene miedo de que se le haga un juicio a fondo es el que es culpable. Porque en un juicio a fondo se te van a buscar los elementos probatorios, si lo encontramos, que muestran que todo lo que tú realmente cometiste el robo. Entonces, mis hermanos, si nosotros confiamos y creemos que la Biblia es palabra de Dios, pues vamos a estudiarla a fondo, con diferentes perspectivas, sin temor. Porque en el fondo vamos a descubrir lo que realmente es ella. Vamos a darnos cuenta de lo que realmente es. Pero ¿cuál es el problema? El problema nunca ha sido la Biblia. El problema siempre ha sido la institución. Por eso hay iglesias que no quieren que tú estudies fuera de su concilio. Porque ellos quieren que tú pienses como ellos piensan. Por eso los concilios crean sus propios institutos bíblicos, crean sus propias universidades. Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, crean sus manuales, crean sus libros, crean sus literaturas. ¿Para qué? Para que las personas que ellos están formando crezcan creyendo lo mismo que ellos están enseñando. Y te enseñan lo que tú sabes de las otras religiones. Escúchame bien, lo que tú sabes de las demás religiones y de las demás enseñanzas es desde el ataque y desde las objeciones que le presenta tu planteamiento. Pero tú no has leído lo que ellos están enseñando. Tú no has leído lo que ellos están planteando. Por ejemplo, hay mucha gente que ataca el calvinismo. Mucha gente que ataca el calvinismo. Y atacan a Calvino y lo que Calvino enseñó por todos lados. Pero nunca han leído un libro de Calvino. Nunca han leído un libro de Calvino. Pero como las asambleas de Dios son arminianas en su mayoría, y el pensamiento arminiano está permeado en la mayoría de las iglesias pentecostales, pues resulta que hay muchos ataques que se hacen contra Calvino de cosas que Calvino nunca dijo.
Y tú le preguntas a muchos de ellos, ¿tú te has leído un libro de Calvino? Te dicen que no. No, pero Calvino dice que el que salva, que el que una vez salvo siempre salvo. No se han leído un libro de Calvino. Y se me fue la palabra. Se me fue, no importa. En fin, hacen una caricatura de las enseñanzas de Calvino. Lo mismo de las enseñanzas del que cree, por ejemplo, en la predestinación. Lo mismo del que cree en que el infierno no va a ser eternamente. Lo mismo lo que creen que, por ejemplo, lo que no creen en el milenio, lo que son amileniales, lo que son postmileniales, lo que son amileniales. Todos al final conocemos una postura desde la crítica que hace la mía. No porque yo estoy leyendo lo que ellos están escribiendo, tal cual lo están escribiendo. Entonces, creo que no es justo, creo que eso no es justo. Creo que nosotros deberíamos de leer lo que enseña cada quien y desde dónde lo enseñan. Y nosotros entonces desde ahí poder objetarlo. Pero eso muchas veces suele dar miedo. Eso suele muchas veces dar temor porque tenemos miedo de estar equivocados. Tenemos miedo de no tener la razón en lo que hemos creído por tantos años y eso va a traer una especie de disonancia cognitiva. Eso va a traer un choque. Pero señores, dejémonos de cosas. Estamos ya tan abiertos a las redes y hay tanta información que ya esto no hay quien lo controle. Esto no hay quien lo controle ya. En las redes sociales hay todo tipo de información, desde la más herética hasta la más santa. Se están diciendo todo tipo de cosas sobre tu Dios, sobre tu religión, sobre tu Biblia. Todo tipo de cosas se están diciendo ya. Y si tú quieres mantenerte en la ignorancia de tú pensar que por tú afirmar que la Biblia es palabra de Dios, todo inefable, todo infalible, eso va a hacer que tus miembros no se expongan a otras doctrinas distintas que también tienen argumentos, que también tienen base para decir que toda la doctrina tuya es un invento católico. Pues entonces tú estás en un mundo de fantasías. Hay un ataque brutal como nunca antes para el tema de la doctrina, que esto no tiene precedente. Los pastores tienen un reto demasiado grande ahora mismo. Los pastores y los líderes y los maestros tienen un reto demasiado grande porque el flujo de información que hay está que aturde a cualquiera. El flujo de información que hay está que aturde a cualquiera. Ya no hay espacio para los pastores mediocres, los pastores que no estudian. Ya se les pasó el tiempo. Se les pasó el tiempo a esos pastores ya. Y esto lo estoy diciendo de corazón y con mucho cariño. Señores, ya ese tiempo de tú por tú ser el pastor, tú imponer un punto de vista porque sí, no. Ya ese tiempo ya pasó hace rato. Y cada vez más se pone peor. Porque estamos ante una generación que demanda exigencia de por qué yo tengo que creer lo que tú dices. ¿Por qué tus relatos son verdaderos y no son verdaderos los relatos de Mesopotamia? ¿Por qué tus relatos sí son ciertos y por qué estos no? Hay que darle una explicación, señores. Hay que darles una explicación y ya no es suficiente decir porque Dios lo dijo. Ya no es suficiente citar Deuteronomio porque las cosas reveladas son para Dios y para nosotros. Las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son para Dios. Ya ese tiempo pasó, señores. Ya ese tiempo pasó. Por eso que yo veo gente que andan como chivos sin ley, que hoy le predican de Cristo. Hoy le predican un tema sobre cristianismo y aplauden. Mañana le predican sobre judaísmo y le aplauden. Mañana le predican brujería y aplauden. Mañana le predican budismo y le aplauden. Mañana le están predicando el texto del Corán y también lo aplauden. Y no saben. ¿Saben por qué no saben? Porque no tienen criterio para juzgar. Porque no tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad crítica. Porque los pastores y los líderes, en su interés de mantener controlada la grey con un solo pensamiento, con una sola forma de ver las escrituras, de ver el mundo, de ver la vida, se les ha olvidado que hay otra forma de pensar y de verla. Y en su intento, los miembros no saben cuándo es Cristo, y cuándo es Mahoma, y cuándo es Buda, y cuándo es judaísmo. Entonces hay una situación complicadísima, señores. Por eso tuve personas que
están aplaudiendo herejías, están asistiendo a eventos no cristianos, pero ellos participan como si el evento fue cristiano, que yo no tengo ningún problema, de hecho, no tengo ningún problema, que la gente haga lo que quiera, pero que sean conscientes de lo que están haciendo, que sean conscientes de lo que están haciendo y a lo que están asistiendo, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer si tú no tienes herramientas, si tú no sabes cómo es que piensa el que está contrario o el que no participa de tu fe. Tú no vas a poder generar herramientas a tus miembros para que ellos puedan combatir su fe si tú no conoces la fe que te adversa. Y si la conoces solamente desde la crítica tuya. Conoces solamente leyendo a los autores que lo critican y que lo cuestionan. Como el que critica a Calvino sin nunca haber leído a Calvino. Como el que critica, el que no cree en el amilenarismo sin nunca haber leído un libro de algún escritor ese amilenial. Entonces por eso hay que prepararse. Por eso hay que prepararse y hay que tener una amplia mira. Hay que poder mirar todos los sectores y elegir por las razones que tú quieras y explicarle a tus miembros lógica y racionalmente por qué la fe que tú profesas en Jesús es la fe verdadera. Ya ese cuento se acabó de que te va a llevar el diablo, de que esas enseñanzas son heréticas. Ya eso se acabó, señores. Ya eso es infantil. Ya eso es infantil, señores. Eso ya es infantil. Dejen eso. Eso no funciona, señores. La gente no le está poniendo caso ya. En el púlpito ustedes están predicando una cosa y la gente en las redes está consumiendo otra. Y la gente pasa más tiempo en las redes que en las iglesias. La gente pasa más tiempo en las redes que en las iglesias. Y hay predicadores que creen cosas que no lo dicen para que no le cierren la puerta. Y tú le aplaudes. Porque los predicadores saben cuáles son las enseñanzas que mueven al pueblo. Porque el pueblo no tiene capacidad de análisis. El pueblo lo que quiere es que lo estén emocionando, que le estén diciendo 2 o 3 cositas. Yo estoy aquí para despertarlo. Yo estoy aquí para decirle que no es así. Que aunque sus pastores le digan a ustedes que estudien un solo pensamiento, que se enfoquen en una cosa, no lo hagan. Estudien otras cosas. Razonen otras cosas. Piensen en otra cosa. Porque muchas veces los pastores le van a decir eso por incompetencia. Le van a decir eso por incompetencia, porque ellos no pueden refutar lo que enseña X o Y planteamiento. Entonces tú, analiza tú cuestiona tú y tú mantén tu fe. Porque hay pastores, señores, que tienen 50 años pastoreando, 60 años pastoreando y que la tecnología los sorprendió. Y ellos no están en condiciones de ellos ponerse a refutar y analizar todas las religiones y todos los pensamientos que han surgido en estos últimos 10 años. No tienen tiempo para eso, señores. No lo hay. Entonces, mi gente, nada, eso era lo que yo quería decirle a ustedes hoy. Nosotros estamos en mejores condiciones que los puritanos, que los reformadores, que los padres de la iglesia, que los apologetas del segundo y tercer siglo. Tenemos más luz sobre las escrituras que lo que ellos tuvieron. No porque seamos mejores o peores que ellos, sino porque hoy tenemos herramientas que ellos no tenían. Así que gracias por tu llegar hasta el final de este video. Esto es Teología Marginal. Aquí estamos desde los márgenes. Esto es Teología Marginal. Si tú llegaste hasta el final de este video, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte este video y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.